con lo que me interesa, con lo que me duele y amo, que la obra social más importante de Latinoamérica, que es el PAMI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados. Desde acá tiene que arrancar la nota de PAMI. Bien. Desde acá sale directamente. Pero vamos a ver algunos videos de YouTube que tienen que ver con Wiñaski, con Sete Cases, con alguna otra radio y por última con C5N, con El Gato, notas de denuncias formales, con presentaciones, con copias en mano, porque creo que cuando se habla de algo, tiene que tener las pruebas. ¿Qué mejor que tener las denuncias en la justicia y firmadas con nombre y apellido? Voy a hacer algunas defensas sobre este tema, pero después, cuando veamos las notas que vamos a pasar ahora. Pero arrancamos ya mismo con información muy fuerte. Corrupción en el PAMI, nos preguntamos. Arranca en Santa Cruz, te venimos contando en los últimos programas, que hay dirigentes de la Libertad Avanza que han pedido retornos en el PAMI y en la ANSES. Hoy te vamos a contar detalles de lo que pasa en Santa Cruz y te vamos a hacer escuchar un audio que revela la trama de la corrupción. Nico, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo le va? Es así, el titular del PAMI de Santa Cruz, Jairo Guzmán, fue denunciado en un juzgado de Caleta Olivia por pedir dinero a los afiliados, a dirigentes del PAMI. Hay uno que lo denunció, Sergio Torres, por, según el portal OPI Santa Cruz, usar las cámaras que iban a ser para el PAMI, o sea, las cámaras filmadoras de seguridad, que las puso en el local de la Libertad Avanza en Río Gallegos. Lo mismo con muebles. Otra vez se parece a los casos que venimos contando, porque fuimos los primeros, en Misiones, donde había un tesorero que pedía plata a los dirigentes o empleados políticos del PAMI. Perdóname, Nico, vos tenés la denuncia, mostrala para que vean de qué estamos hablando. Aquí está. Esta es la denuncia, Sí, la hace un dirigente Para que esto lo del PAMI de Caleta Olivia contra Aquí está la denuncia, varias páginas. el titular del PAMI Sí. en Santa Cruz. Lo acusa de ser altamente corrupto. Altamente corrupto. Sí, de pedir justamente dinero, ahí estás viendo, para que contraten a una médica sin fijarse en el currículum, pero sobre todo de investigación periodística, como decía, de OPI Santa Cruz, medio independiente en esa provincia, denuncia también que hasta usó las cámaras que habían comprado para el PAMI y para el local partidario de la Libertad Avanza. Vamos de nuevo, despacio. Sí. Cámaras que se habían comprado con plata de recursos El PAMI. del PAMI, en lugar de ir al PAMI, iban a la Libertad Avanza. Esto Al es un local escándalo, de la Nico. Libertad Al Avanza local y muebles. Pero de vuelta, lo otro, lo central. Plata, le pedían, según la denuncia, a los empleados del PAMI de Santa Cruz, nombrados en esta administración, para la política, para financiar la política. Esto está pasando, como contamos, previciamos, en Misiones, donde después de nuestra nota renunció el tesorero de esa provincia. También pasó La Pampa, ¿no? Y en varias provincias, en Chaco lo contamos, en Chaco, donde estaban los balances. Ayer me explicaron por qué. ¿Por qué podían haber anotado todo en el Chaco, la plata? ¿Por qué anotaban todo? ¿Por qué? Porque tal vez se lo reclamaba desde arriba. Apa. ¿Cuánto juntaste y en qué la gastaste? ¿Y arriba quiénes estaban? No se sabe. No se sabe. ¿Se está investigando? A ver, esto se da en un contexto, ¿no? Todas estas denuncias con pruebas. Renunció el señor recaudador de Misiones. Déjame hacer un punto ahí, Nico. A ver, Hago un punto estamos ahí. contando que en distintas provincias, tanto el PAMI como la ANSES, tenía delegados que exigían pago de coimas, o sea, Sí. de retornos, para que pueda seguir funcionando. Tanto los que prestaban servicio como los trabajadores que eran tomados para que den parte de su dinero, del sueldo,
a delegados políticos. Para que puedan seguir trabajando. Para que puedan seguir trabajando. De modo forzoso. Respondían a la Libertad Avanza. En la Libertad Avanza hay mucho lío porque hay un sector que está pidiendo que los expongan a aquellos que pedían plata. Por eso te reís, Nico. Y a ver, ahora interna. el caso nuevo tiene que ver con Santa Cruz, que es lo que traemos hoy, lo que está contando Nico. Jairo Guzmán, representante de la Libertad Avanza en Santa Cruz, representante político y jefe del PAMI al mismo tiempo, fue denunciado por el jefe del PAMI de Caleta Olivia. De Caleta Olivia. Y renunció el jefe del PAMI de Caleta Olivia, ¿no? Después de denunciar todo Estamos esto... hablando de Sergio Torres. Sí, Sergio Torres, perdóname, Nico, además denuncia sí. que quien era su jefe, Acá está la denuncia. Jairo Guzmán, lo hostigaba por WhatsApp, Sí. por mail y a través de llamadas de teléfono. Sí. ¿Y sabes qué hay? ¿Qué hay? Un audio. ¡Apa! Bueno, un audio. La cosa se empieza a poner cada vez más caliente. Las pruebas de corrupción están a la vista, o de presunta corrupción. Vamos a escuchar. El audio es de Jairo Guzmán, te venimos contando, representante de la Libertad en Santa Cruz, que pedía retornos de los empleados y de prestadores de servicio. Entonces, Jairo Guzmán decía esto en un WhatsApp. Está bien, Sergio, pero... O sea, yo vos me pedí un médico, me pasó el currículum, yo no me voy a poner a fijarme de todo eso. Ahora, que te responda, te tiene que responder al partido. Acordate lo que te dije, tiene que poner para lo que estamos trabajando, como todos, y eso es tu trabajo de cómo lo vas a hablar, y tiene que responder políticamente. O sea, vos le decís una cosa y te tiene que responder. Decía, así es simple, si no, vamos a seguir teniendo problemas. A ver, es un audio que además de demostrar que pedía plata a este señor, él es Jairo Guzmán, lo que está diciendo es que hay una médica que le recomiendan para que atienda a los jubilados de Santa Cruz. El PAMI es la obra social más grande de la Argentina y no vio el currículum. ¿Qué dice Jairo? Es una médica para los jubilados. No, el currículum no importa, le dice. Importa que responda políticamente, palabra más, palabra menos, no lo vamos a escuchar de vuelta. No importa el currículum, que tal vez en lugar de ser médica era veterinaria. No era veterinaria, era médica. Pero a él no le importó eso. ¿Qué importaba? Que le dieran retorno. Ah, mirá, te lo hago como... Poniendo. Claro. Poniendo es indignante. corrupción. Es indignante porque estamos hablando del PAMI, Nico. Otra vez el PAMI. Otra vez el PAMI, que el PAMI tiene un montón de deficiencias. Sí. Le falta plata. Le faltan recursos. Son años y años de mala gestión. Pero esto está apareciendo todo junto. Ya vamos a hablar de eso. Escuchemos eso de vuelta el audio. Vamos al audio, pero contemos entonces. Jairo Guzmán es el que manda el audio, se lo manda a Sergio Torres. Guzmán era el jefe del PAMI en Santa Cruz, se lo manda a Torres, que era el jefe del PAMI en la delegación de Caleta Olivia. Y le decía lo siguiente, mirá. Está bien, Sergio, pero... O sea, yo vos me pedí un médico, me pasó el currículum, yo no me voy a poner a fijarme de todo eso. Ahora, que te responda, te tiene que responder al partido. Acordate lo que te dije, tiene que poner para lo que estamos trabajando, como todos, y eso es tu trabajo de cómo lo vas a hablar, y tiene que responder políticamente. O sea, vos le decís una cosa y te tiene que responder. Lo van a investigar en Caleta Olivia. Poné la denuncia ahí, porque ¿cuántas Gallegos. páginas tiene la denuncia? No, Nico? a ver, son Ahora le voy a preguntar a Martín Angulo, que bastantes... tiene más información. Sí, pero lo denuncian de altamente corrupto. No es que lo denuncia un opositor, uno del PAMI de Caleta Olivia, del PAMI al número 1 de todo Santa Cruz. Yo le mandé un currículum de una médica. ¿Y él qué quería? Plata. Ni se fijó el currículum. O Y sea, está la el médica, audio. tomaban a la médica a cambio de que destinara parte de su ingreso para el manejo político de la Libertad Avanza de Santa Cruz. Esto es así, Nico. Sí, es así. Acá lo dice la denuncia. Ahí está la denuncia. Sí, que el señor Jairo Enoch Guzmán, desde que es designado Sergio Torres en Caleta Olivia en junio del 2024, de forma diaria y permanente me hostigó de forma telefónica, por WhatsApp y correo electrónico, acciones ejecutadas personalmente por él y sin miramientos. Y agrega... Bien, esto es una de las investigaciones que se vienen dando con respecto al PAMI y al ANSES con estos funcionarios, Jairo Guzmán, que de alguna manera hace responsables a Sergio Torres
para que pidan estas coimas. Estos son funcionarios dentro del PAMI desde la política. Después voy a explicar por qué digo desde la política. ¿Está? Cuando vos tengas el otro, que creo que es el programa de CTKC, vamos a seguir explicando por qué digo que estos son funcionarios de la Libertad Avanza, quienes venían por las castas, quienes decían que la casta era funcionarios, legisladores y demás, y vinieron por los trabajadores y los jubilados. Esto que nos decían corruptos a los dirigentes, son los mismos, delincuentes corruptos, funcionarios, y después vamos a ir más adelante. ¿Quiénes son los responsables de esta gente para pedir esta coima y demás? Avancemos con el otro. ¿Cómo estás, Rey? Un saludo para todos de Quilmes, que no estamos atravesando el mejor momento, venimos a perder con Ferro, así que Mirá. Si se puede evitar el tema fútbol, lo agradezco. Lo vamos a evitar. Gravia está contento entonces. Pero está muy bien. Claro. Yo de Quilmes se terminó. Viste que el fútbol es así, no resiste ningún tipo. No, puede ir bien, puede ir mal tu equipo, pero bueno, eso no se cambia, ¿no? Absolutamente. El sábado, aparte, nos tocó con Maya presentar el libro de Santiago Caputo, que estuvimos contando con vos y con Ernesto ahí hace unas semanas en la radio, en simultáneo casi con la hora del partido, así que mientras estaba con Pagan y con Diego Seigman, así que estaba con un ojo mirando Promiedos y con el otro en la presentación. Claro. Bueno, los problemas que tenemos los que somos fanáticos. Le fue bien, lo volvemos a recomendar el libro, sobre todo porque echa luz sobre un personaje que sigue estando en una tremenda oscuridad y además todo el tiempo da un capítulo nuevo, ¿no? Da algún movimiento nuevo que actualiza el interés que hay sobre él. Sí, absolutamente. Este extraño caso de un monje negro que aparece demasiado para ser un monje negro, pero que en definitiva sigue siendo o respetando esa figura en términos del poder que maneja. Sí, sobre todo, bueno, lo último con el fotógrafo, ¿no? Con Becerra, cuando le saca foto a la credencial. Y recién hablábamos con Hugo Alconada Monk de... ¿te hace eso alguien que maneja la CIDE, la FIB? La verdad que obviamente es intimidante, El ¿no? tema es si es realmente capaz para manejar prácticamente un país. Eso es capaz, es un tipo formado, es bueno, capaz. te lo puede contestar más Manu Jove, que lo estuvo estudiando. Jorge Tartaglione, Manu. Hola, Jorge, ¿cómo estás? A mí eso me preocupa. O es un improvisado total. Mira, yo creo que el principal rédito que tiene con Milei, más allá de una relación de confianza que generó, incluso en semanas donde empieza a escalar el nivel de tensión con Karina o con el entorno de Karina, creo que el tema que vamos a hablar, que está más vinculado a lo que pasa en los distintos puntos del interior, también tiene alguna conexión con estas internas. Creo que su principal rédito ha sido, sobre todo en lo electoral primero, pero después un poco en la organización de un gobierno, porque era el único que conocía el sistema del que tanto criticaron y tanto hicieron campaña en contra, la casta. Si querés, se basa en que le ha dado resultados a Milei, por lo menos en cuanto a lo comunicacional. A mí no me parece casual tampoco, y quizás hasta haya algo de performático en esa situación intimidatoria contra un fotógrafo, justo en la semana en la que el mensaje más repetido del presidente fue no digamos lo suficiente a los periodistas. Habrá habido algo de reacción en ese momento, de una cierta incontinencia o algo que no supo establecer el control, pero me parece que era plenamente consciente de que estaba rodeado de cámaras, de fotógrafos, en ese contexto, y lo hace justo en la semana en la que el eslogan del gobierno es el ataque, esta narrativa contra el periodismo cada vez más instalada, ¿no? Sin duda. No lo convocamos a Manu esta vez para hablar del Santiago Caputo ni de su libro, sino porque ha manejado periodísticamente un tema que a mí me interesa porque me parece que también pega en la línea de flotación de la credibilidad del gobierno. Un abogado, Adrián Núñez, que es titular de la Libertad Avanza en Misiones, fue denunciado el viernes ante la Justicia Federal, acusado de pedirle a funcionarios políticos del PAMI y ANSES aportes del 10% de su sueldo para, en principio, lo que se sospecha, financiar la actividad partidaria. Y después empezaron a aparecer, cuando se conoció esto, empezaron a aparecer otras denuncias. Contame de qué se trata, Manu. Exacto, Rey. Mira, esto empezó con el caso de Misiones, de Adrián Núñez, presidente del partido en Misiones, forma parte de ese armado territorial
que está mucho más a cargo, si querés, hablamos de los Menem, pero en definitiva cuando hablamos de esto, de Lule Menem, forma parte de la mesa chica de Karina Milei, así como este armado en la provincia de Buenos Aires está plenamente depositado en Sebastián Pareja, presidente del partido. Bueno, Lule Menem es el apoderado del partido a nivel nacional, es familiar directo de el vicepresidente del partido, es decir, de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y que están cumpliendo esas tareas de armadores territoriales de, sobre todo, lo que pretende Karina Milei en términos partidarios. Empezó con Adrián Núñez, que resultó corrido su segundo de ese armado y de esa estructura provincial en Misiones por las denuncias de aportes supuestamente voluntarios. Hay que destacar también, Rey, una particularidad. Muchas veces nosotros los periodistas hablamos de la importancia en términos políticos que tiene la territorialidad o la capilaridad de PAMI o de ANSES con las UGL de PAMI, con la SUDAI de ANSES, distribuidas por todo el país. Bueno, cuando hablamos de esa capacidad de hacer política a través de eso, hablamos de esto, en definitiva, de cajas. También lo que a mí me sorprendió particularmente en estos casos es que quizás nunca lo vimos de manera tan explícita o en términos callejeros, te diría casi tan verdes. Estamos hablando de estos aportes que los vemos reflejados en mensajes de texto, en chats, en audios, hasta en transferencias, en los comprobantes de la transferencia que se le mandan a estos jefes políticos que están permanentemente o todos los meses pidiendo estos aportes. En el caso de Chaco, que es un caso que hoy tuvo también repercusiones judiciales porque el fiscal federal Patricio Sabadini inició de oficio una investigación por los trascendidos periodísticos, hasta en un balance, el balance interno de La Libertad Avanza, aparecían cuánto aportaba cada uno mes a mes y cómo eso representaban los principales ingresos del partido a nivel provincial. Y por supuesto que terminan en muchos casos eyectados segundas o terceras líneas de esas estructuras partidarias, como pasó en Misiones con un Adrián Núñez, que no solamente se quedó con la presidencia del partido, sino que quedó tercero en la lista para cargos provinciales en La Libertad Avanza de Misiones, una elección que se va a celebrar en junio, que ya está el armado de listas, y Adrián Núñez está en una de esas listas justamente. El tema es, ¿esto es ilegal o puede no ser ilegal? Mira, los aportes partidarios es algo que hacen todos los partidos políticos, algunos, incluso quienes critican, por ejemplo, ha trascendido mucho en la izquierda, en el Polo Obrero, a partir de causas algunas judiciales que tienen como protagonista, por ejemplo, a Eduardo Belligoni. El PRO de la Ciudad de Buenos Aires lo ha reconocido en algún momento. Lo que es ilegal es si esto se produce de manera coactiva, es decir, extorsiva. Claro, si es obligatorio. Claro, exactamente. Si es efectivamente voluntario, no hay nada ilegal ahí. La política o los armados partidarios de cualquier color político se han financiado históricamente de esta manera, pero si lo que se está denunciando es, en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, donde también Jairo Guzmán, el presidente del partido a nivel provincial, está siendo denunciado judicial y mediáticamente. Por esto, por ejemplo, cuentan, no solamente se le exigía este pago porcentual de una parte del salario, estamos hablando de salarios de funcionarios públicos en definitiva, además, no es parte de la actividad privada. No solamente se le exigía ese diezmo, si querés, ese porcentaje del sueldo a los funcionarios políticos, es decir, aquellos que ocupan cargos jerárquicos de las estructuras de PAMI o de ANSES, sino también a los médicos que contrataba PAMI. Y hay registros de esto, es decir, el médico que no se le exigía una cuestión de formación profesional o de currículum para ejercer ese laburo en el vínculo con PAMI, sino que se le exigía que responda políticamente. Hay un audio de Jairo Guzmán que la semana pasada salió a respondernos la denuncia diciendo, un audio en el que dice, todos tienen que poner para lo que estamos trabajando. Las respuestas, por supuesto, hasta llega a ser graciosa, Rey, cuando dice, no, cuando hablamos de poner, nos referimos a poner esfuerzo, intentó explicar el presidente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, pero es algo que se replicó también en La Pampa, por lo menos ya mediáticamente. Hay muchas similitudes también, cuando uno lo ve a la distancia, con aquellas denuncias en otro formato, en otro contexto. Vamos a seguir pasando notas, ahora después vamos a pasar la de C5N con el gato, que realmente se presenta el programa una funcionaria de La Libertad Avanza de La Plata, que la vamos a escuchar a ella y después voy a hacer una editorial al respecto. Vamos con eso. Nos estás acompañando con el hashtag Las Cajas Libertarias y ya nos acompaña la señora Viviana Aguirre. Gracias por venir, buenas noches. Gracias a vos, bueno, por invitarme. Se vino con
Sí, ¿Documentación es eso? sí, documentación de PAMI. A ver, cuéntenos un poquito desde el inicio. Bueno, empecé a trabajar con Javier Milei en la campaña, porque dije, bueno, va a ser un lindo cambio que necesitamos los argentinos, y de lo cual está a la vista que nos traicionó a todos. Nos usó, obviamente, para la campaña y después nos desvinculó de la Libertad Avanza, ¿no? Era Con la una corrupción. práctica, esto que a mí me sorprendió esta mañana cuando usted lo contó en la radio, que usted tuvo que poner para la logística, para los armados, plata de su bolsillo. Claro, era lo que decía Javier Milei en su momento, que él quería estar en la campaña, tenía que aportar de su bolsillo, que me parecía bien, porque me parece correcto que uno aporte, ¿no? Para algo, para el pueblo sobre todo. Así que bueno, una vez lo conocí en los pasillos de televisión, saliendo de Fantino, y le pregunté si era verdad que él se iba a postular como presidente, y me dijo que sí. Nos cruzamos los teléfonos, empezamos a trabajar en conjunto, yo soy de la ciudad de La Plata, así que bueno, me puse la camiseta de la Libertad Avanza y empecé a construir con el doctor Simoneto y mucha gente obviamente libertaria de la ciudad de La Plata. ¿Y qué pasó una vez que ganaron, que ganó la Libertad Avanza? Usted además es diputada suplente, ¿no? Exacto. En la provincia. Sí, por la provincia de Buenos Aires. También quería aclarar el tema de las ventas de candidaturas, que eso lo hizo Sebastián Pareja junto a Esteban Osaba. Y hay que desvincular directamente a Carlos Kikuchi porque lo habían puesto también en la bolsa que nada que ver. Carlos Kikuchi es una persona seria, honesta, que también lo demostró porque se fue antes que se armara todo este problema, porque se dio cuenta que no era lo que el presidente había dicho en su momento, ¿no? Que primero fuera la casta, que es todo lo contrario. La casta sigue adentro, siguen metiendo gente kirchneristas, gente de la cámpora, y la verdad que para nosotros es un dolor grande los libertarios. Sobre todo en mi caso, que es la primera vez que me metí en política y creí en Javier Milei y creí en el cambio, ¿no? Porque ¿Y uno usted viene roto ya. se comunicaba con Milei? Sí, por supuesto, todos nos comunicábamos en su momento. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué? Porque su caso no es el único. Acá en la ciudad de Buenos Aires también, no me acuerdo ahora cómo es el apellido, de uno de los armadores que también se fue defraudado, Carlos Kikuchi, que era mano derecha, también afuera. Digo, ¿qué ha pasado que se empezó el grupo original todos defraudados y decepcionados? El primer ruido que nos hizo los libertarios era la salida de Carlos Kikuchi, que no lo echaron, él se fue solo, y preguntamos por qué se había ido. Nadie nos daba respuesta. Y después nos enteramos que era justamente porque no compartía las ideas de Javier, que sabían... Vamos a hablar cómo son las cosas. Se volvió directamente una corrupción plena, el 100%. Y sobre todo los acuerdos que habían llegado en su momento cuando había empezado Javier Milei, Marra. ¿Y usted no le pudo expresar a él, a Milei, con esta cotidianidad que tenía? Sí, por supuesto. Yo a él le escribía, por eso él antes respondía. Es como la mayoría, ¿no? Que cuando te necesitan te responden aunque sea a la 1 de la mañana. Pero cuando vos le vas a hablar un acto de corrupción importante, solamente me clavaba el visto. Nunca más tuve conexión. Nunca más le respondió. Jamás. ¿Y qué son esas carpetas que usted trajo hoy? Es una parte, porque es un montón en realidad, de la denuncia que presentamos al juez Ramos Padilla, que es la corrupción de PAMI, que empezamos a trabajar en equipo con el doctor Simoneto y empezamos a sacar todo a la luz. Obviamente que cada cosa que veíamos mal, sacábamos las copias, bueno, yo tengo grabaciones, tengo audios, nos obligaban en realidad a escribir por Telegram para que los chats desaparezcan, de lo cual yo tenía que agarrar una tablet para poder grabar las conversaciones, para poder sacar fotos a los chats. Porque a usted cuando le dicen que va a ser funcionaria, ya ahí le piden algo. 1 millón de pesos. ¿1 millón del sueldo? Sí, 1 millón de pesos para la campaña, o sea, para la Libertad Avanza, que yo no tenía ningún problema de entregarlo. ¿Que era 1 millón por mes? 1 millón por mes, claro. Y según los sueldos, se pide del 5% en adelante según determinados sueldos. Al director, por ejemplo, a mí ahí vamos el punto. Cuando me ofrecen la dirección de PAMI, yo acepto obviamente, y antes de empezar a trabajar me dice Juan Esteban Osaba que me dé 1 millón de pesos de retorno y que tenía que firmar papeles. Y le digo, ¿qué papeles? Que ya me la había venir en su momento. Y me acuerdo que él caminaba de un lado al otro y dice, son papeles que ya venimos de otras gestiones, y vos sabés, Viviana, que esto es así. Y le digo, no, séme claro, ¿qué papeles querés que te firme? No, algunos papeles ilegales, pero ponele no tan... Y aparte dice, vas a tener regalías.
¿qué regalías? Obviamente que era la coima, ¿no es cierto?, de los prestadores. Así que no acepté. Al otro día me llama Raúl Simoneto, que él iba a ser coordinador contable, era parte de mi equipo, y me dice, Vivi, me están ofreciendo la dirección de PAMI, ¿qué hago? Y le digo, bueno, aceptala porque ya por lo visto me corrieron, y poneme a mí como coordinadora contable y empecemos a trabajar en equipo. Es decir, ustedes empiezan a trabajar con estas condiciones que les habían exigido, pero a la vez usted se da cuenta y empieza a No, es juntar que nunca toda le esa cumplimos a ellos. Ah. Dijimos que sí al principio, Claro. porque si no, no nos No nos iban iban a nombrar. Exacto. Y después, una vez que estábamos adentro, lo primero que hicimos es empezar a investigar toda la corrupción dentro de ¿Y PAMI. usted conoció otros casos de gente que aceptó sí hacer eso que usted negaba? Y las gestiones anteriores sí. De hecho, nosotros en PAMI, UGL 7 de la Ciudad de La Plata, hubo 4 o 5 personas que nos ayudaron el circuito, ¿no? De ver de la corrupción. ¿Y de Igual quién todo lo que se dependía? levantaba había. Claro, ¿y de quién dependía todo? De Sebastián Pareja. ¿Y tiene tanto poder este hombre porque lo nombran siempre? Sí, porque él es obviamente es el armador provincial y es quien está al lado de Karina Milei, es la mano derecha de ¿Y Karina a usted Milei. por qué Es la intocable echan? igual. Claro. ¿Y a usted por qué la echan? A mí me echan porque obviamente le cerré el grifo de la corrupción. El doctor Simoneto, cuando empezó a ver cobros indebidos, empezar a ver las coimas que andaban circulando dentro de PAMI, igualmente se arregla siempre en PAMI Central, todo, absolutamente todo. Y nosotros teníamos que firmar nada más, cosa que no hacíamos. Pero sí empezamos a trabajar con los afiliados, con los geriátricos. La verdad que lo que a mí más me apena todo esto son los afiliados. Y bueno, porque Y son las encima que están con sueldos de miseria, que los apalean, enfermedad. encima le sacan esta plata que podría ir para una obra social que muchas veces es cuestionada incluso, ¿no? La enfermedad que ellos tienen, no sé si me permitís mostrar una foto que te traje para que los chicos también lo puedan ver, que fue lo doloroso y la impotencia que te da en los geriátricos, que están cobrando de 1 millón de pesos a 3 millones de pesos por cada afiliado, y en los geriátricos los tienen hecho un desastre, como te decía hoy, con sarna, mal alimentados, no les dan atención médica. Entonces no hay control. No hay control de nada, no hay control de nada. Toto. No, preguntaba porque es cierto que en todo tu relato, como que la figura principal es Sebastián Pareja. Sí. Vos especificaste, Sebastián Pareja es el armador de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, es el hombre de Karina Milei. Sí. En alguna parte de todo este proceso, ¿vos tuviste algún dato preciso respecto a que Karina Milei esté al tanto? Le escribí a Karina Milei. interviniendo? Le escribí a Karina Milei, le escribí al presidente, le escribí a funcionarios, ¿Y te le respondieron? escribí a periodistas Sí. y nadie me respondió, solamente me clavaban el visto. Y Y Karina Karina Milei me bloqueó. en particular. Pero digo, cuando vos le escribís para contarle esto que te había ocurrido. Sí, y para hablarle de Sebastián Pareja, que yo recibí amenazas de Sebastián Pareja y también de Juan Esteban Osaba, para que me dejara de molestar, para que me dejara de hinchar, según ellos. Cuando vos ya Porque- te habías ido, habías dejado tu cargo ya. No, en no, no, PAMI. yo seguía trabajando en la parte, digamos, de la que me correspondía, pero aparte investigaba todos los hechos de corrupción y empecé a tener fotocopias. Sobre eso, perdón, me interesa porque usted hizo mención a negociados con proveedores. Bueno, ahí ya Sí. es otra cosa, no es lo mismo que decir que un funcionario aporte al partido un porcentaje Exacto. de su sueldo. Ahí ya estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo funcionaba ese entramado con proveedores? Y eso lo manejaba todo PAMI Central y nosotros lo único que teníamos que hacer para que siga el circuito era firmar. ¿Pero firmar qué? ¿Qué es lo que se Y manejaba? por ¿Qué- ejemplo, los riesgos de vida, ¿viste? Los riesgos de vida, te hago un ejemplo, ¿no? Es un marcapaso de 24 horas, se llama riesgo de vida porque si no te lo puedes dar en 48 horas porque el paciente se puede morir. Entonces, te hago un ejemplo, un riesgo de vida te salía 500.000 pesos si te tenían que operar al mes o a los 2 meses y 24 horas te salía 7 veces mucho más caro. O sea, usted lo que dice es sobreprecios. Sobreprecio en todo, exacto, en las prótesis, en los traslados, se pagaban traslados que no se hacían, por eso te digo... O autorizar intervenciones, vos lo que decís del riesgo de vida, por ejemplo, quizá no correspondía a un riesgo de vida y se disponía un riesgo de vida para cobrar un sobreprecio. Claro, exactamente. No, falsear Muy una caro. prestación. Exacto. Eso es la vía de excepción, lo que se llama la vía de excepción. Sí,
Sí, ¿Y esa plata que le pedían a ustedes, a dónde iba? ¿Quién la recaudaba? en este caso la recaudaba Osaba, mano derecha de Sebastián Pareja. Él decía que era para la Libertad Avanza. De hecho, yo le dije, yo no tengo problema de entregarte el dinero, dame un número de cuenta. Claro. No, me decía, ponelo en un sobre que yo lo paso a buscar y coordinamos. Todos los meses era eso. Y en un momento, que está el audio, que yo le mandé a la producción, donde él me dice, vos sos la jefa política de Raúl Simoneto, que es el director, pedile 1,5 millones de pesos. Y después bajó 1 millón, pero nunca le dimos nada a nosotros, nada. Pero sí seguíamos trabajando como corresponde. ¿Todo esto usted lo denunció? Sí, está todo denunciado y tenemos más carpetas de todo lo que venimos trabajando todo el tiempo. ¿Me permite un minuto? Porque vamos a ir a Santa Cruz. Bien. Claramente acá se denuncian funcionarios y políticos de la Libertad Avanza. Acá, bueno, dejamos de pasar un videito donde lo nombran a Santiago Caputito, que es uno de los ordenadores también de este tema. Y ahí les voy a pasar una imagen de los que son nombrados: Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín Menem. Son los responsables de lo que está pasando en el PAMI y en el ANSES. Y esto no está ajeno al presidente de la Nación, porque estamos hablando de su hermana, estamos hablando del presidente de la Cámara de Diputados, que es Martín Menem, estamos hablando de todos los funcionarios del territorio nacional de la Libertad Avanza, que aprietan y extorsionan a los mismos funcionarios que ellos ponen con coima y con documentación ilegal para cobrar coima a los prestadores, para hacer negocio con la salud de los jubilados, con las prestaciones de los jubilados, y después le sacamos medicamentos, después le negamos prestaciones, le negamos medicación nuevamente. Ahí hay un documento que supuestamente lo firma el Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados. Algunos lo tomaron como algo legal, yo no lo tomo como algo legal, porque tengo 38 años trabajando en PAMI, porque conozco cómo funciona el PAMI. Y seguramente, cuando alguien hace un documento y un comunicado de esta característica, se le pone nombre y apellido y las siglas del instituto. Acá no hay nombre y firma de nadie. Quiero cerrar con algo importante. En el día de ayer o antes de ayer intenté comunicarme con el director ejecutivo nacional, que es el doctor Esteban Leguizamo, al quien por ahora le tengo demasiado respeto y cariño, porque es un trabajador de carrera en PAMI. En la época del PRO de Mauricio Macri renunció y volvió cuando ganó Alberto Fernández, volvió al PAMI. De hecho, este gobierno lo pone como director ejecutivo. Me he sentado una vez con él y lo que me planteó, que él viene a laburar para nuestros jubilados y para defender a los trabajadores. También es cierto que es muy limitada la función del director ejecutivo nacional, porque él debe obedecer a los mandos naturales de Presidencia de la Nación. Le he mandado un audio, con enojo y con cariño. Le pedí un comunicado con la firma de algún sector que corresponda. En algunos otros medios dicen que ese comunicado no fue hecho por el PAMI. No voy a hacer caso omiso a ese comunicado que dice que va a haber auditorías. Creo que están comprometiéndolo al doctor Esteban Leguizamo en algo que supera el cargo que él ocupa, porque esto viene de los altos mandos de la Libertad Avanza, de la política que maneja el PAMI.
no de los trabajadores de carrera. Pero esto nos hace daño tanto a los trabajadores como a los jubilados. Y como aquel trabajador que ocupa un cargo tan importante como el que ocupa Esteban, que lo perjudica. Voy a seguir intentando de que el doctor Esteban Leguizamo me conteste dentro de sus posibilidades, claramente, porque si esto sigue sucediendo, no solamente el perjudicado a la largo y al final de todo esto va a terminar siendo el mismo. Y no sé si estoy convencida, pero tengo claro que esto supera las decisiones del director ejecutivo nacional. Me duele porque estamos hablando de un compañero de trabajo de carrera del PAMI. Y muchas veces, para quien ocupa este lugar, es difícil. Pero si yo estuviera en el lugar, y creo, como esta funcionaria de La Plata, que me va a perjudicar, renuncio al cargo. Porque es muy grave lo que se está denunciando judicialmente. Es muy grave. Muy grave. Ojalá, doctor Esteban Leguizamo, cuide su imagen, cuide su estabilidad laboral. Nadie lo va a perjudicar por correrse y hacer un comunicado defendiendo su posición. Vamos a estar ahí acompañándolo, pero no deje que lo peguen a estas denuncias. Conocemos su trayectoria. Sabemos que usted no es así, pero no toma la decisión. Las decisiones la toma Presidencia de la Nación. Y no nos gustaría que en la persona de usted, como director ejecutivo y como trabajador de PAMI, que es de carrera, nos involucren. Apelo a su persona, a la función que ocupa, y aquí estamos los trabajadores para acompañarlo en el buen camino en defensa de nuestra gran obra social más grande de Latinoamérica, por nuestros jubilados y por todos los trabajadores. Nada más.